Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Es un gozo poder reencontrarnos nuevamente en el Día del Señor para poder compartir la palabra de Dios y de alguna manera buscar la bendición de Dios para nuestra vida y la dirección de Dios para nuestra vida. ¿Cómo están, queridos hermanos? Estamos otra vez contentos porque Dios nos da la oportunidad de poder tener este momento para transmitir la palabra del Señor. Y bueno, en esta mañana les quería comentar algo. Recuerdan que estamos siempre trabajando con el reparto de alimentos a familias que lo están necesitando. Y quería contarles la alegría y el gozo que tenemos porque a lo largo del año hemos podido repartir 3.500 kilos hasta diciembre. Y en lo que va de este año 2021 ya llevamos repartidos 1.000 kilos. Quiere decir que hemos repartido 4,5 toneladas. Miren qué bendición y la prosperidad del Señor, que la vemos en cada momento. Pero también quiero agradecer a quienes participan y han participado fielmente y con mucha constancia a lo largo de todo el año 2020 y en lo que va del 2021. Muy agradecidos estamos por la bondad que ustedes han tenido y por el poder proveer los alimentos no perecederos para que la iglesia pudiera repartirlos. Bueno, ahora les quiero recordar que seguimos haciéndolo porque este año, al igual que el año pasado, hay crisis y apertura económica y muchos de nuestros hermanos están pasando por situaciones difíciles, por falta de trabajo. Así que les recuerdo que seguimos recibiendo alimentos, agradeciendo a los que han participado en una manera tan hermosa y a los que de pronto a lo mejor todavía nunca lo han hecho, los invitamos para que lo hagan porque es una bendición del Señor poder dar de lo que Él nos da continuamente. Así que los invitamos a participar, si usted tiene interés de hacerlo, no en grandes cantidades, en lo poco o en lo mucho que el Señor le dé, pero todo suma y todo aporta. Así que ahí está, si usted se quiere comunicar o quiere venir y traerlo y dejarlo en la iglesia, todo es bienvenido y de gran bendición para todas las familias que lo reciben. Amén. Amén. Dios nos bendice y dice la palabra que la abundancia de unos puede suplir la necesidad de otros. Amén. Amén. Y realmente esto es algo que realmente el Señor lo enseña también en la palabra y que redunda en definitiva en bendición, tanto para el que da como para el que recibe. Amén. Gloria a Dios. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera
hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Al Dios que me ama, al Dios que me ama. Los invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, y leemos los versículos del 14 hasta el 19. Dice la palabra del Señor: porque por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Un hermoso pasaje donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, allí en Asia Menor, y realmente un mensaje maravilloso. En primera instancia, Pablo les está diciendo a estos cristianos, a estos creyentes, que él está orando, él está pidiendo a Dios, está intercediendo por ellos. Dice el versículo que dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en primera instancia, y luego también dice que en realidad, de una manera muy sencilla, pero muy clara, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esto quiere decir de que no solamente Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino también está realmente orando e intercediendo como Padre de todos, como Padre de la humanidad, por medio de Jesucristo. En San Juan capítulo 1, versos 1 y 2, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De tal manera que todos aquellos que somos llamados por el Señor, que hemos recibido la palabra del Evangelio y hemos respondido a su mensaje, podemos hoy disfrutar de esta bendición como hijos de Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero también tenemos ahora el privilegio de ser hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo. El apóstol Juan allí en la primera carta, en el capítulo 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué maravillosa bendición. Pablo está pidiendo a Dios, está intercediendo en la presencia del Señor, y dice el versículo 16, que está intercediendo en la presencia del Padre, y dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Que os dé. Dios es el dador de todo bien. Dios es el que nos da toda bendición. El apóstol Santiago dice que toda buena dádiva, todo don perfecto viene de Dios, desciende de lo alto. Qué importante saber que si necesitamos o tenemos una necesidad, Dios es el que puede darnos lo que estamos necesitando. Cuando miramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, en este versículo que le llamamos el más conocido de la Biblia, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ha dado a su propio Hijo. El apóstol Pablo dice que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Qué maravilloso poder tener este concepto de Dios. Dios es un Dios dador. Muchas personas que a lo mejor no conocen al Señor piensan en que Dios a lo mejor es un Dios que quita y no que da, pero Él es el dador, Él es el que da realmente al ser humano todo lo que el ser humano necesita en su vida. Si necesitamos algo, es necesario que podamos ir a Dios en oración y pedirle al Señor. Dice que debemos hacer conocidas delante de Dios nuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Dios es el que nos da todo lo que necesitamos. Si necesitamos sabiduría para poder encarar la vida que tenemos que llevar aquí sobre la tierra y poder realmente actuar sabiamente para poder administrarnos de acuerdo a la voluntad de Dios,
tenemos que entender que la sabiduría viene de parte de Dios. En la carta a los Efesios, en este mismo libro, en el capítulo 1, verso 17, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si necesitamos conocer a Dios, Él es el que nos da el espíritu de sabiduría y de conocimiento en la revelación para que podamos saber realmente y conocer más a Dios cada día. Qué importante, vemos que Dios es el que provee lo que necesitamos. Es el que nos puede dar entendimiento. ¿Cuántas veces decimos que realmente no comprendemos, no entendemos las cosas de Dios? Muchas veces decimos, bueno, no tengo sabiduría para poder hacerlo. El apóstol Santiago también dice algo interesante. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué importante, ¿no? Vemos cómo Dios está dispuesto. Y si hay una falta de entendimiento, evidentemente Él es el que abre nuestro entendimiento por medio de su gracia y de su Espíritu para que podamos comprender y discernir las cosas espirituales. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, considera lo que te digo, es su discípulo Timoteo, su hijo amado en la fe, en el camino de Dios, y le dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Porque de Él procede el entendimiento, la comprensión, el discernimiento para poder comprender realmente lo que Dios nos ha concedido. Cuando hablamos de la gracia tan maravillosa del Señor, Él es el que nos da de su gracia. El apóstol Santiago también dice, porque Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué maravillosa la gracia de Dios. Ese favor inmerecido, esa gracia que viene gratuitamente a nuestra vida para que podamos recibir la bendición de Dios. Es sin merecimiento, el Señor no nos da de su gracia porque la merezcamos, sino porque realmente Él es misericordioso y está dispuesto a obrar en nuestra vida. Él es el que nos da la vida. Él es el dador de la vida. En la misma carta que estamos leyendo a los Efesios, capítulo 2, verso 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, lejos de Dios, separados de Dios, cortados de la comunión con Dios, nos dio vida juntamente con Cristo. Qué hermoso lo que dice el apóstol Pablo aquí. Él es el que nos ha dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra de Dios. En realidad, pudiéramos decir y hablar un largo rato acerca de todo lo que Dios nos da. Podríamos decir que Él nos da todas las cosas. Allí en la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, le dice algo interesante. A los ricos de este mundo, de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que toda bendición viene de parte del Señor. Toda bendición viene de la mano poderosa del Señor. Hay un texto maravilloso, hermoso, que dice, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser humano. Qué hermoso el saber que Dios es un Dios que da, es un Dios que está dispuesto a darnos. El texto dice que para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, dice en primera instancia. Qué importante el hecho de que podamos llegar a alcanzar esa fortaleza que necesitamos. En nuestra vida, humanamente hablando, en nuestro aspecto natural, somos débiles, pero en realidad la fortaleza la tenemos que recibir del Señor. La fuerza humana para poco sirve, pero la fortaleza que viene de Dios es la que nos sostiene. En Isaías capítulo 40, versículo 29 dice, Él da esfuerzo al cansado
y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Qué hermoso que podamos recibir esa fortaleza que viene del Señor. Hay un salmo muy hermoso que viene a mi mente, que es el Salmo 46, versículo 1, que dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué hermoso que podamos saber que la fortaleza viene del Señor. Nos sentimos debilitados, sentimos con poca fuerza, pídale la fortaleza al Señor, clame al Señor y Él es el que nos fortalece. El Salmo 28 dice: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Y sigue diciendo el texto: para que os dé el ser fortalecidos, dice con poder. ¿Con qué nos fortalece el Señor? En realidad nos fortalece con su poder. No es que nos da una especie de ánimo o aliento nada más, y no, Él nos hace partícipes de su poder. La carta a los Colosenses dice en el capítulo 1, verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esto lo dice el apóstol Pablo a los cristianos de Colosas, a la iglesia de Colosas. Y les dice que debían ser fortalecidos, ¿pero con qué? Con poder, con el poder de Dios, con el poder, dice, conforme a la potencia de su gloria. Qué expresión que nos muestra realmente que es el mismo poder de Dios, la potencia de su gloria obrando en nuestras vidas. Para toda paciencia, dice, que es la capacidad de soportar, y para toda longanimidad, que es la constancia de ánimo en la adversidad. Que el Señor nos ayude para que podamos ser bendecidos con este poder. En la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él nos da el poder de su fuerza, que es la que obra en nuestras vidas. Y qué maravilloso saber que es el poder de Dios el que actúa en nosotros, que es el poder, el mismo poder del Señor que puede obrar en nuestra vida. Y cuando Pablo le escribe a los Corintios, les dice: pero tenemos este tesoro, el de la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Tenemos este conocimiento, este tesoro, en vasos de barro, que es nuestra propia naturaleza carnal, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué hermoso. La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, dice el apóstol Pablo, sino en poder. Qué maravilloso que podamos realmente entender esto, porque el poder de Dios es el que actúa en nuestra vida. El apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dios quiera que podamos ser fortalecidos con todo poder, con el poder de Dios en nuestra vida. Y dice, el versículo sigue diciendo de una manera muy clara: con poder en el hombre interior. Es decir, fortalecidos con el poder de Dios en nuestro hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? Es el nuevo hombre. En esta misma carta a los Efesios, capítulo 4, verso 22, dice el apóstol: y vestíos del nuevo hombre, del hombre interior, el espiritual, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así como tenemos una vida física, exterior, material, debemos tener una vida interior, una vida nueva, un hombre nuevo, interior, espiritual. Cuando leemos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, tenemos allí la reseña de Jesús hablando con un doctor de la ley, con Nicodemo. Y cuando este hombre viene al Señor para hacer una consulta, el Señor le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y este hombre no entendía las palabras que Jesús le decía. Y le dijo: pero ¿cómo puede hacerse esto? Que un hombre viejo pueda volver al vientre de su madre y nacer otra vez. Y Jesús le dice: no, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora él no podía cambiar este hombre exterior, ya estaba. Pero ahora tenía que nacer de nuevo, tenía que nacer un hombre espiritual.
entonces le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ese hombre interior, ese hombre espiritual que ha sido creado por Dios a partir del momento que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, por la obra poderosa de Dios en nuestro interior, realmente es el hombre que debe estar en la presencia de Dios y debe realmente conducir nuestra vida aquí en esta tierra. El hombre carnal, el hombre exterior, se le llama en la Biblia el viejo hombre o la vieja naturaleza. Y el Señor nos enseña a través de su palabra que debemos despojarnos del viejo hombre, de la vieja naturaleza y poder ser revestidos del nuevo hombre para que podamos realmente vivir una vida agradable, de bendición y de comunión con el Señor. ¿Cómo se realiza entonces esto? Este fortalecimiento con poder en nuestro hombre interior, el versículo termina diciendo, por su Espíritu. Espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. Qué importante saber que la obra de Dios en nuestro interior, en nuestra vida, el Señor la realiza por medio del Espíritu Santo. Es importante que podamos saber que la obra del Espíritu Santo es la que va realizando todo lo que Dios quiere en nuestra vida. En la carta a los tesalonicenses dice el apóstol Pablo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Amén. Ese poder de Dios, esa manifestación del poder de Dios mediante la obra del Espíritu Santo. Él es el que es enviado a nuestra vida a través de ese poder maravilloso de Dios y puede realizar la obra en nosotros hasta perfeccionarla. Dice en la carta a los Filipenses que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, por medio de su Espíritu, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay un texto hermoso que quiero compartir en este punto, de 2 de Corintios 3:18, que dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué le parece? Qué maravilloso, ¿no? Que podamos recibir esta bendición y esta transformación por medio del obrar del Espíritu de Dios en nuestra vida. Todo esto tiene un para qué. Para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Qué importante que esto también, fíjese como Pablo habla de tantas cosas en este breve pasaje. Cristo tiene que habitar en nosotros. Habitar significa morar, significa permanecer. La presencia del Señor en nuestra vida, en nuestro ser interior, tiene que ser permanente, no una visita. Hay veces decimos, el Señor me visitó. Está bien, pero sabe que el Señor no quiere venir a hacernos una visita, el Señor quiere venir a morar y a vivir, a habitar en nuestro corazón. El apóstol Pablo, cuando le escribe a las iglesias de Galacia, le dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La presencia de Cristo es poderosa en mi vida. Él está viviendo en mi corazón. Él está ocupando el lugar central de mi vida para guiar mi vida, para poder realmente hacer que pueda gozarme en su voluntad y de esta manera vivir para la gloria de Dios. Hay algo muy interesante que sigue diciendo el apóstol Pablo, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Y fíjese, dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Arraigados significa echar raíces profundas, en este caso en el amor de Cristo. A través de esas raíces nos nutrimos y fortalecemos, y esas raíces son las que siguen creciendo y desarrollándose para que podamos realmente tener una vida bien afianzada en el Señor. Qué importante que podamos estar arraigados en Cristo, en el amor de Cristo, porque sabemos que de Él recibimos todo lo que necesitamos para que nuestra vida espiritual pueda
nutrirse y pueda realmente seguir creciendo y avanzando en la manera que el Señor quiere. Y no solamente arraigados, sino también cimentados. El texto de Colosenses capítulo 2, verso 7 dice las dos cosas: arraigados y sobreedificados, es decir, edificados sobre el cimiento, en Él, es decir, en Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Arraigados y cimentados, nuestra vida apoyada sobre el cimiento. Creo que en otra oportunidad hemos hablado de que somos piedras vivas, que están puestas, que descansan sobre el cimiento, que es la piedra angular, que es Jesucristo. Y en este caso, sobre el amor del Señor. Sabemos que toda la obra de Dios, el móvil de toda la obra de Dios y de Cristo es el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cristo dio su vida por amor allí en la cruz del Calvario, y ahora nos pide a nosotros que podamos estar bien arraigados y que podamos estar bien cimentados, sobreedificados sobre este maravilloso cimiento. Todo esto para que podamos ser capaces de comprender. Y fíjese que usa varias palabras aquí: la anchura, largura, profundidad y altura del amor de Cristo, para que podamos llegar a comprender realmente cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es el amor de Cristo para nuestras vidas. A medida que crecemos y permanecemos en Él, tanto más podremos comprender el alcance de ese amor maravilloso, y para ello debemos acercarnos a la cruz, venir a la cruz de Cristo. Debemos contemplar su obra redentora. Qué maravilloso, ¿no? Que podamos tener esa capacidad de comprender cuán grande es el amor del Señor por nosotros, y yendo a la cruz, mirando la cruz, contemplando el cuadro de la cruz donde Cristo dio su vida por la nuestra, comenzaremos a comprender realmente el amor de Dios. Cuando Cristo comienza a ocupar el lugar en nuestro corazón, allí empezamos a entender el amor de Cristo, que se extiende realmente en todas direcciones. Hay una forma de interpretar estas distintas palabras muy sencilla. Dice la anchura. Sabemos que Dios es inmedible, es inmensurable, no lo podemos medir, pero nos da la idea. Su anchura puede hablar de el lugar que hay para todos aquellos que son llamados. Dice la palabra que Él llevó el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. En el libro del profeta Isaías, capítulo 53, verso 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. La anchura de ese amor tan grande que nos abarca a todos, a toda la humanidad que es llamada para recibir esta bendición y esta salvación. Dice la longitud: nos escogió desde antes de la fundación del mundo y hasta la eternidad y por la eternidad. Hay dos textos que nos hablan de esto. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió. Miren, cuán grande es el amor, lo largo, lo extenso, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero también hacia la eternidad. En 1 de Juan 5:11 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Nos escogió antes de la fundación del mundo para darnos una vida eterna, sin fin, gloriosa, en la presencia de Dios. Dice la altura: nos bendijo con toda bendición en los cielos, toda bendición en los lugares celestiales. Efesios capítulo 2, verso 5 dice: nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó a una vida espiritual gloriosa, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Su altura y su profundidad. Él escogió lo más bajo, lo vil,
tal vez lo menospreciado. Y esto lo dice el apóstol Pablo también cuando le escribe a los Corintios. Y le dice a la iglesia de Corinto, mire, ¿de qué manera? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo escogió, y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Allí el Señor, hasta las profundidades, llegó su amor para alcanzarnos y levantarnos de la situación a la cual hemos llegado y en la cual el Señor nos rescató. Lo que termina diciendo como algo maravilloso, y creo que es el cierre de este concepto y de esta reflexión, que podamos entonces conocer el amor de Cristo de esta manera que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Llenos de toda la plenitud de Dios. Esa plenitud de Dios. Colosenses 2, versos 9 y 10 dice, porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, que somos nosotros, estáis completos, estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, teniendo a Cristo en nosotros, que es la plenitud, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, teniendo a Cristo en nosotros. Esto hace que nosotros también podamos tener toda la plenitud de Dios y sentirnos y estar completos en Él. Esto es algo maravilloso, ¿no? Sentirnos completos en el Señor es algo que significa que no necesitamos ninguna otra cosa. Cuando Cristo habita, permanece en nosotros, nada nos falta, porque tenemos toda la plenitud de Dios. No hay cosa que pueda faltarnos. Hay una satisfacción completa en el Señor. Cuando Pablo le escribe a los Efesios, les dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, fíjese, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, debemos llegar a esa medida, a esa estatura, a esa perfección y poseer esa plenitud en nosotros también. Qué maravillosa bendición y qué maravilloso privilegio el de Dios, que Él realmente desea que toda la plenitud de su deidad pueda estar habitando en nuestros corazones. Que el Señor nos ayude, que podamos verdaderamente darle gracias a Dios. Esta oración de Pablo por los creyentes de Éfeso, podemos decir que es una oración a la cual nosotros nos plegamos y nos asimos espiritualmente para que podamos recibir también nosotros esta maravillosa bendición de Dios en nuestra vida. Que el Señor nos ayude, que podamos realmente recibir toda esta bendición de la cual hemos hablado y hemos visto en la palabra del Señor, porque esto es lo que Dios tiene para nosotros como cristianos. Que Dios esté bendiciendo grandemente su vida y en este tiempo tan difícil que nos toca vivir, con tantas dificultades que nos rodean, con momentos tan difíciles y peligrosos como la palabra de Dios ya lo había anticipado. Sin embargo, ahí está el Señor dispuesto a ayudarnos para que podamos realmente estar bajo su gracia, bajo su bendición y podamos recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Y que el Señor nos ayude para que nuestra vida y nuestro testimonio pueda también ser motivo para que otros puedan llegar a los pies de Cristo. Que el Señor los bendiga ricamente y que la gracia del Señor pueda estar obrando en sus corazones.
aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Bueno, le damos muchas gracias a nuestro buen Señor que nos permitió una vez más poder transmitir desde aquí, de nuestro hogar, y poder compartir la palabra con todos ustedes, la palabra de vida que nos vivifica, que nos fortalece, que nos ayuda a seguir adelante en medio de las dificultades. Gloria al Señor. Vamos a estar orando, que el Señor esté bendiciendo a cada uno. Si hay alguna necesidad, es un buen momento para presentarla delante del Señor y que el Señor pueda estar obrando en cada vida. Vamos a estar haciendo la oración. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos regalas, Señor, de estar en tu presencia, compartiendo este momento con todos nuestros hermanos y amigos, Señor, buscando tu bendición, Señor, para que tú obres con poder en nuestras vidas. Señor, estamos viviendo un tiempo difícil, complicado, pero Señor, tú eres nuestro Dios. Tú eres un Dios de milagros, de maravillas. Bendice, Señor, a aquellos hermanos y personas que están pasando momentos de dificultad, de enfermedad. Que tu gracia, Señor, se manifieste con poder, sanando, librando, trayendo paz, fortaleciendo las vidas, Señor. Bendice las familias, los hogares. Que tu gracia pueda ser derramada en abundancia y supliendo toda necesidad. Todo lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Gloria Señor a amado. Dios.
Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Gracias, Señor. Gracias, Amén. Padre. Queridos hermanos, les decimos que los amamos y que los extrañamos. Dios los bendiga. Que el Señor los bendiga ricamente y esta noche a las 21 horas nos encontramos para compartir también la palabra del Señor. Worthy is the